Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en este webinar del día de hoy. Les quiero presentar al que va a ser nuestro speaker de esta tarde. Él es el maestro Enrique Ortega Córdoba, nacido en la Ciudad de México. Enrique es licenciado en diseño gráfico por la UIC y maestro en imagen pública por el Colegio de Imagen Pública. En septiembre de 2016 fue nombrado por la revista Warp como el consultor en imagen top en México. Su agencia, Lata de Ideas, con 15 años de experiencia en la comunicación estratégica, ha tenido en su haber clientes como Aeromar, Televisa, Telcel, Best Day, PRI, PAN, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, ha sido estratega en imagen y comunicación para personalidades como David Patiño, exdirector técnico de los Pumas UNAM y actual entrenador de Dorados de Sinaloa, el rector de la Universidad de Guanajuato, el doctor José Manuel Cabrera Sixto y el comediante mexicano Gon Curiel. Es creador de la marca turística CDMX y catedrático de posgrado en la Universidad La Salle y la Universidad Vasco de Quiroga, así como colaborador en el programa de televisión transmitido por Grupo Fórmula del prestigioso periodista Ricardo Rocha. Muchísimas gracias, Enrique. Ya está todo listo para que puedas comenzar. Muchísimas gracias, Mayala, por tu presentación, muy amable. Y bueno, para todos y todas ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Todavía estoy viendo que se está conectando pues más gente. Me va a dar mucho gusto pues que me acompañen en esta tarde, esta hora que vamos a estar juntos, estos próximos 57 minutos que estaremos juntos. Y bueno, pues el tema de esta tarde que evidentemente pues genera mucha curiosidad por el contexto que estamos viviendo. Sobra decir que pues desde hace, ustedes lo saben, desde hace un año con 2 meses y días, nuestra vida cambió radicalmente. De la noche a la mañana, las cosas cambiaron, las cosas dejaron de ser como las conocíamos. Y esto incluye también a las marcas que conocemos, tanto nuestras propias marcas, es decir, si nosotros somos dueños de una empresa, de un negocio, como de las marcas que evidentemente consumimos o compramos. Entonces, hay que empezar a prospectar, hay que empezar a pensar qué es lo que van a necesitar comunicar las marcas una vez que toda esta crisis que estamos viviendo por el COVID-19 sea superada. Ojo con esto porque es importante que nosotros empecemos a hacer planes bajo una tónica, primero, de que la realidad como la conocíamos hasta antes del mes de marzo del año 2020 no va a regresar. Tenemos que empezar a hacernos esa idea, tenemos que empezar a hacernos de esa realidad, porque evidentemente hay muchas cosas y muchos factores que van a influir, comenzando porque, bueno, pues el tiempo que va a tomar evidentemente cubrir el mínimo de vacunas para que todos seamos lo más inmunes posible. Si esas vacunas evidentemente se van a tener que estar reforzando cada año, como además así parece que se tendrá que hacer, igual un poco como lo hacíamos ya con el de la influenza. Empresas que dejaron de existir y que no volverán más, algunas que dejaron de existir pero que se renovarán en otras cosas. Y bueno, pues al final también nosotros mismos, pues en nuestro entorno, cosas como el hecho del home office, que todos ustedes seguramente, bueno, no todos, pero seguramente la gran mayoría han tenido la oportunidad de hacer y que evidentemente, pues esto llegó para quedarse. Entonces vamos a ir platicando de cómo tenemos que ir comunicando todas las cosas en nuestro entorno en términos de la marca. A ver, aquí del lado derecho de esta diapositiva están mis datos de contacto también, por si alguien fuera del tema de este webinar quisiera hacer alguna pregunta, algo que digan, oye, pues la verdad es que yo quiero profundizar más en este tema, qué libros me recomiendas y todo. Ahí tienen mis redes sociales para cualquier comunicación, mi Twitter, @Quique Ortega, y mi Facebook, que es Quique Ortega Oficial, todo junto con Q. Y mi correo electrónico, por supuesto, de la Universidad La Salle, que es enriqueortega@lasallistas.org.mx. Y bueno, pues a pesar de que ya tuve la oportunidad de que me presentaran, pero bueno, pues siempre es importante hacerlo de primera voz. Aquí soy yo, Enrique Ortega, y sobre todo el día de hoy vengo muy orgulloso representando a la Universidad La Salle, en donde tengo el gran honor de dar clase tanto en la maestría en innovación de marca como en la maestría en dirección estratégica de comunicación. Tengo la oportunidad de ser parte de esa plantilla docente y bueno, pues evidentemente parte de este webinar tiene que ver justamente con
todas esas cosas que hemos como claustro docente platicado, analizado, investigado. No sé si ustedes lo sepan, pero la Universidad La Salle tiene muy puesto el ojo desde hace ya varios años, 4 o 5 años, en el tema de investigación. Y entre ellos nos toca a nosotros hacer este asunto de investigación y ver justamente qué es lo que va a pasar. De algún modo, pues todo esto sigo insistiendo, son hipótesis porque no hemos llegado a ese momento post-COVID, pero sí podemos ya más o menos darnos una idea de cómo va a estar el mundo en ese entonces. Y bueno, ha sido parte de las pláticas y de todos estos seminarios que hemos tenido oportunidad de tener y de impartir en muchas de las ocasiones algunos de estos docentes que integramos la plantilla de los posgrados de la Universidad La Salle. Y bueno, hoy vengo a platicarles justo de esas conclusiones a las que llegamos. Vamos a entrar, si les parece bien, en materia. Recuerden ustedes que todas sus preguntas vayan anotándolas ahí en el chat, en el Q&A, porque vamos a dar al final de la sesión algunos minutos para poder responderlas. A ver, primera cuestión importante, 3 cuestiones importantes. Primero, tenemos que entender, como les decía hace un momentito, que esta era post-COVID aún no ha llegado y va a tardar mucho tiempo en llegar. Digamos que el mínimo de vacunas necesarias para poder nosotros considerar que ya podemos salir a la calle, por ejemplo, sin cubrebocas, pues no lo vamos a ver probablemente ni siquiera este año. Olvídense de meses, no, ni siquiera este año. Todavía esta famosa inmunidad de rebaño que tanto presumen de repente los médicos y todo, no sabemos si realmente va a existir o no, porque además también lo sabemos, ya apenas la semana pasada se dio la noticia de que en San Luis Potosí se tiene ya detección de otra cepa nueva de COVID-19 que viene de la India. Entonces, el virus está mutando, el virus está volviéndose resistente ante algunas de las vacunas. Por fortuna, lo que se ha investigado es que ahorita las vacunas que existen son suficientemente fuertes para resistir a las nuevas cepas, pero no sabemos cuánto tiempo vaya a durar eso. Y bueno, pues entre más personas estén vacunadas, más rápido va a ser eso. Pero lo que quiero que ustedes vean es este dato que está del lado derecho, son datos de RTVE. Hasta el 26 de abril, apenas la semana pasada, hasta el 26 de abril se tenía registro de 1,000 millones de dosis aplicadas a nivel mundial, de dosis de la vacuna. Consideremos un factor, somos casi 8,000 millones de habitantes en todo el mundo. A lo mejor alguno de ustedes me dice, oye, Quique, pero claro, sí, el tema es que también a los niños, pues no existe una vacuna para los niños. Estoy de acuerdo, ya se ha probado con la de Pfizer, aplicárselas a menores de edad, pero teniendo, por supuesto, un límite inferior. Pero estoy de acuerdo que tenemos que descartar de estos casi 8,000 millones de habitantes a los menores de 4, 5, 6 años. Estoy de acuerdo, pero pues la mayoría de la población seguimos siendo mayores de 5 años de edad. Entonces, considerando esa situación, todavía vamos a demorar mucho tiempo en llegar a ese porcentaje mínimo para poder tener esa inmunidad. Dense cuenta, por ejemplo, de este mapa, igual de RTVE. Este dato nos habla de la vacunación en el mundo hasta la semana pasada, las dosis administradas por cada 100 habitantes. Ven ustedes cómo estamos en el mundo y los puntitos verdes evidentemente son las vacunas. Sobra decir, y creo que es bastante obvio, que tanto Europa, ¿no? La parte digamos, fuerte de Europa, los grandes países, las grandes potencias de Europa, pues ya están haciendo una labor interesante de vacunación, considerando además que son países que en la gran mayoría de las ocasiones son países pequeños, con poca población. Bueno, pues ahí vemos una concentración muy fuerte de puntitos verdes. Luego vemos el caso de Estados Unidos, que aunque presumen que están vacunando en el orden de 3, 4 millones de vacunas por día, pues también tenemos que considerar que muchas personas en Estados Unidos no creen en las vacunas, sobre todo los estados al sur, no creen muchos de ellos en las vacunas, por eso es que Texas está dejando vacunarse a quien pase por la calle, quien quiera vacunarse, porque mucha gente no cree en Estados Unidos en las vacunas. Entonces, por eso, aunque el puntito es grande, no es tan numeroso como podríamos pensarlo. Canadá va pues, relativamente a medias. México, bueno, pues ya sabemos un poquito el contexto. Por ahí tenemos algunos países como Chile, que tiene un puntote verde porque Chile tiene una población pequeña, pero es un país que está avanzando muy rápido en sus porcentajes de vacunación. Pero ahora quiero que volteemos a ver al caso África. El caso África, quiero que lo vean ahí, tiene prácticamente un nulo número de puntitos verdes.
África va a ser un tema, porque está concentrada la gran mayoría de los países pobres en ese continente, y las personas en África también viajan, ¿eh? Y las personas en África, pues también tienen contacto con personas de otras partes del mundo que llegan a su territorio por temas de negocios, por turismo, por lo que quieran. Mientras ese territorio siga con esa concentración tan pobre de puntitos verdes, esto va a tardar muchísimo tiempo en acabarse. Vean ustedes el caso de Rusia, por ejemplo, ¿no? Un país tremendamente grande en términos tanto de población como en el caso de territorio, ¿no? De extensión geográfica. Vemos el caso, por ejemplo, de Australia. O sea, vemos muchos casos ahí bastante peculiares. Y eso es un poquito simplemente para dejarles claro cómo estamos ahorita. O sea, no quiero tampoco que decaigamos ahorita y que venga la depresión y entonces esto va a tardar todavía mucho tiempo. Bill Gates, que por cierto ya anunció su divorcio, por cierto, si no se han enterado, Bill Gates dice o pronostica que vamos al final del año 2022 a tener ya un poquito más de cercanía del tema de la normalidad como la conocíamos, pero ese es el contexto en el que estamos ahorita y entendamos eso. El mundo cambió. Dos, la mayoría de los estudiantes, no es quienes nos acompañan el día de hoy en el webinar, ¿cuántos de ustedes son estudiantes? Pónganlo ustedes de prepa, universitarios, de posgrado incluso. La mayoría de los estudiantes a nivel mundial se enfrentaron a una realidad en la cual hoy día consideraríamos que tienen cuando menos 18 meses de formación en casa. Yo sé que a lo mejor alguno de ustedes dice, oye, Quique, pero pues en Estados Unidos abrieron las escuelas hace varios meses. En Japón, bueno, pues también las escuelas abrieron y han cerrado solamente algunas. Estoy de acuerdo, pero pensemos en la generalidad. La gran mayoría de los países no han abierto sus escuelas a nivel presencial, salvo algunos países por ahí de primer mundo y algunos estados incluso de esos países, no todo el país. Entonces, también tenemos que estar considerando eso. El mundo cambió hasta para los jóvenes. Y lo que quiero que veamos aquí, que analicemos es cuál va a ser la secuela que va a dejar en esos estudiantes esos 18 meses y contando de formación en casa, de falta de socialización, esos 18 meses de simplemente hacer su vida en casa y ya no tener esa necesidad de salir, por lo menos no a nivel práctico, probablemente a nivel psicológico sí, pero no a nivel práctico, porque todo ya está en línea. O sea, ¿cuáles van a ser las secuelas? Esos chavos que ahorita están en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la universidad, ¿cómo va a ser su realidad cuando sean personas productivas para una economía como la nuestra en México? O sea, ¿cómo va a estar ese tema? Eso también hay que sentarlo un poco como base para todo lo que les voy a mencionar a continuación. 3, los seres humanos todos cambiamos nuestras prioridades y se está reflejando en el consumo hoy día. Hoy tenemos menos dinero para gastar. ¿Por qué? Porque si tenemos la fortuna de tener trabajo, sabemos el desempleo cómo creció en esta pandemia, porque muchas empresas cerraron y las que no cerraron tuvieron que recortar personal y las que no recortaron personal recortaron sueldos. Entonces, por cualquiera de esas situaciones tenemos menos dinero para gastar. Pero además hay un adicional. También tenemos que estar gastando en cosas que no habíamos contemplado. Cubrebocas, temas a lo mejor de transportación, a lo mejor no me quiero ir en transporte público y me tengo que subir a un Uber para llegar a mi trabajo o llegar a algún lugar porque es más seguro, entonces ese dinero no lo tenía yo contemplado antes de que empezara la pandemia, gastar en médicos, gastar en pruebas COVID, pruebas PCR, etcétera. O sea, son cosas que son parte de nuestras prioridades. Ahorita vimos la salud como una prioridad número 1 y la salud de nuestra familia más, pero entonces eso sustituye a otras prioridades que teníamos antes. Empezamos a ver, por ejemplo, en las nuevas generaciones, sobre todo la generación Z, esta situación de que ya nos están impresionando, como nuestras generaciones o incluso las generaciones de antes, los boomers, etcétera, con los temas demasiado rebuscados en términos de lujo exasperado y de las grandes marcas, así como dirían en palabras presidenciales, muy fifí. Ya no genera realmente tanta mella el tema de el gran lujo, el hiperlujo, ¿no? Entonces, y tiene que ver un poco con esto, con que hemos revalorado nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades allá en casa que me estás viendo en tu oficina? ¿Cuáles son esas prioridades? Y piénsalo a partir de las marcas. ¿Cómo es que las marcas van a entender esas prioridades tuyas como usuario, como posible comprador, y cómo van a intentar llevarte a vender, a comprar, pero desde esas necesidades que tú ahora tienes y que antes no habías considerado?
Dicho todo lo anterior, vamos a plantear 4 conceptos básicos sobre marca que es importante que conozcas para todo lo que voy a platicarte a continuación. El primero tiene que ver con el naming, es decir, cómo se llama tu marca, cuál va a ser el nombre que le vas a dar a tu marca. Pensemos que tú, por ejemplo, estás en este coqueteo de pensar, ¿y qué pasa si me vuelvo empresario? ¿Qué pasa si me vuelvo emprendedor? Está perfecto porque además, insisto, bajo esta lógica de tanto desempleo que hay en el país y en general en el mundo, el hecho de autoemplearse es una cuestión que ya en el día de hoy ya no es un gusto, sino en muchos casos se ha convertido en una necesidad. Pero eso no exime que no tengamos que cuidar las reglas de construcción de una marca y de construcción de una empresa como las veníamos haciendo antes. ¿Cómo se va a llamar tu empresa? ¿Cómo se va a llamar tu marca? ¿Cómo se va a llamar tu producto, tus productos o servicios? Me llama mucha atención porque es un poco el ejemplo de la imagen que tengo aquí, que siempre me genera mucha risa. Nissan, esta famosa marca de coches que ustedes conocen, en Japón tenía este automóvil chiquitito que se llamaba Moco. Evidentemente, pues es un nombre que en México, en nuestro contexto, pues no es agradable, ¿no? No piensas llegar a una agencia de autos de la Nissan y querer comprar un moco verde, como lo vemos ahí en la imagen. El coche tiene que cambiar de nombre porque en el contexto en el que estamos no es un contexto agradable ese nombre. Entonces, tenemos que llevar nuestras marcas no a lo que necesitamos ahorita, sino pensar en el futuro. ¿Y qué pasa si mi marca crece? ¿Qué pasa si mi marca empieza a tener negocios o comercio en otras partes del mundo? Porque además con la era digital ya no hay fronteras. Entonces, nuestra marca tiene que seguir las mismas reglas del naming que ya conocíamos. Tiene que ser un nombre fácil, un nombre memorizable, un nombre evidentemente atractivo, ¿no? Que no genere justamente rechazo, que no sea contradictorio. O sea, tenemos que pensar en esas posibles reglas. Como número 2, tenemos que pensar también en nuestra identidad gráfica, que este concepto lo voy a tocar en el punto número 1 de las cosas que tenemos que comunicar como marcas en la era post-COVID. La identidad gráfica es lo que conocemos incorrectamente como logotipos. Los logotipos es simplemente una parte de la identidad gráfica. Tenemos que pensar en cómo gráficamente, a nivel diseño gráfico, vamos a transmitir quiénes somos, cuáles son nuestros valores, nuestros objetivos de negocio, qué hacemos, qué vendemos, cómo lo vendemos, qué tan caros somos. Todo eso lo tenemos que considerar hablando de identidad gráfica y para que nos olvidemos de que la identidad gráfica, los mal llamados logotipos son solamente un dibujito, ¿no? Es que tengo un primo, un amigo que es re bueno dibujando y me va a hacer el logotipo de mi empresa. Pues termina pasando cosas como lo que vemos en la imagen, no sé si ustedes conozcan este caso, es un caso muy viejo, de que una empresa en Asia estaba utilizando la identidad gráfica del IMSS, que en México todos conocemos, una empresa, ahí la estaba utilizando. Y bueno, pues seguramente el diseñador que se las vendió, a lo mejor conocía el contexto del IMSS, si no, no me imagino cómo es que llegó eso hasta allá, pero pues pensando en que estos pobres personajes nunca se iban a dar cuenta, nunca lo iban a notar, le compraron la identidad gráfica. Y oh, sorpresa, resulta con que un mexicano le toma una fotografía y se da cuenta de que esta empresa llamada Jordan tenía la misma identidad gráfica del IMSS. Entonces, son de estos casos donde tenemos también que pensar en que el mundo hoy día es global. Sí, estamos replegándonos un poquito, hay negocios que ya están empezando a volverse otra vez locales, pero el mundo en general es global y hay que considerarlo como tal. 3, posicionamiento. ¿Qué lugar ocupa tu marca en la mente de los consumidores? Si hablamos de categoría refrescos, olvídense de refrescos de cola, no, refrescos, estoy casi seguro que todos y todas ustedes aquí me van a decir Coca-Cola como el número 1. Piensa en una marca de refrescos, piensas en Coca-Cola. Eso ha implicado trabajo de esta marca a lo largo de varias décadas para que nosotros lleguemos a pensar como número 1 en esa marca. Entonces, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es el lugar que ocupa tu marca en la mente de los consumidores? ¿Es la primera, es la segunda, es la tercera? Tampoco está mal no ser la primera, pero entonces tienes que considerar cuál es tu valor agregado cuando le agrego cosas a esa categoría. Cuando pienso, por ejemplo, en, no sé, por ejemplo, refrescos económicos, refrescos baratos. Tal vez ya Coca-Cola no entra en el primer lugar. Tal vez estamos pensando en Big Cola o en Red Cola como el primer lugar de refrescos económicos o refrescos baratos o las marcas propias de los supermercados. Entonces, cuando le agregas elementos a la categoría, ya no es solamente refrescos, sino refrescos más algo,
cómo es que tu marca juega un lugar en esas categorías. Eso es el posicionamiento. Y el cuarto término que también es importante que analicemos es el brand equity. ¿Qué significa esto? El lugar que ocupa la marca en la mente de tus consumidores o de tus potenciales consumidores para generar entonces algo más, para generar lo que a todos nos va a gustar más, que es una venta. Apple, por ejemplo, tiene muy claro que su brand equity pues es una marca muy socorrida, es una marca sexy para comunicar tecnología, para comunicar modernidad, pero sobre todo para comunicar alto estatus. Una persona hoy día que tiene el dinero para comprarse un iPhone o para comprarse una Mac, y una iPad, ahora que salieron las nuevas iPads que ya cuestan no, de hecho cuestan más que las computadoras en muchos casos, pues te habla de una marca que está tratando de llegarle a personas que tienen ese alto poder adquisitivo. Si tú no tienes ese poder adquisitivo, pero quieres parecer que sí lo tienes, pues te compras un producto de Apple y la gente va a decir, ay, ¿a poco es el nuevo iPhone? A verlo, ¿no? Y generas ese tipo de cuestiones. Oye, pero pues al final hay mejores teléfonos que el iPhone. Seguramente. Es más, no lo dudo, ni tantito. Pero el punto es que esos teléfonos, ¿qué han dejado de hacer para que su brand equity sea el que ha logrado Apple, de que la gente se forme 1 o 2 noches antes de que salga uno de sus nuevos productos en la tienda, acampen ahí para ser de los primeros en tener ese producto en sus manos? ¿Qué es lo que han dejado de hacer esas marcas y qué es lo que ha hecho bien Apple para llegar a ese punto de generar ese valor en su propia marca por tanto, lloviéndole hacia abajo a sus propios productos? ¿Ok? Entonces, entremos en materia. Vamos a ver, se los he dividido en 5 cosas que considero yo que deberíamos de tener pensadas y planeadas para cuando esta era COVID pues llegue a su fin o estemos cercanos a su fin, sea cuando esto sea. Como número 1, tenemos que hablar de sencillez. Las marcas van a tener que empezar a hablar con un lenguaje más sencillo y a comunicar cosas más sencillas. Tenemos que replegarnos un poquito hacia lo esencial. Ya tenemos que dejar un poco lo suntuoso, los lujos, el lenguaje rebuscado, dejarlo un poco de lado, porque las marcas hoy que se van a preferir van a ser las marcas que comuniquen esa sencillez, pero ojo, siendo consistentes con su mensaje general. ¿A qué me refiero con esto? Como lo dice el primer bullet, dado que los presupuestos hoy día son más austeros, quienes sean emprendedores o empresarios hoy día lo saben, las marcas tienen menos dinero para hacer cosas porque evidentemente las personas gastan menos, ¿no? O quieren consumir usando menos recursos porque, insisto, hay sueldos, hay lugares en donde te recortaron el sueldo a la mitad y todavía no te lo regresan a como estaba. Dado que los presupuestos son más austeros y lo rebuscado ha dejado de ser atractivo, las marcas van a tender más hacia este tema minimalista. Un ejemplo muy claro va a ser la identidad gráfica, y no sé si ya lo han notado en las calles, en los automóviles, en los comercios, quienes hayan tenido la oportunidad de salir. Ven ustedes el caso, por ejemplo, de Burger King. Burger King, poco a poco, digo, si ustedes ahorita van a una tienda Burger King, yo tengo a unas cuadras de mi casa uno, que evidentemente pues sigue teniendo la identidad gráfica vieja, la que conocíamos de los años 90, principios de los 2000, hasta hace algunos meses. Pero acaba de cambiar su identidad gráfica hace cosa de principios de año por una identidad gráfica muy sencilla, muy sencilla, quitándole todo volumen en una sola dimensión. No tiene realmente mayor adorno y que nos recuerda un poco a cómo era la identidad gráfica de Burger King hace muchísimos años. Les hablo de hace 25 años, 30 años. Incluso para los que a lo mejor somos un poquito más de generaciones pasadas, te recuerda de repente hasta Burger Boy, ¿no? Esta famosa empresa de hamburguesas que ya desapareció, por lo menos como la conocíamos. ¿Por qué están haciendo eso las marcas? ¿Por qué están quitándole cosas en lugar de agregarle? Porque justamente es eso, es la comunicación de sencillez, tratar de hacer menos con más. Eso es básicamente lo que se está buscando en este contexto. Y esto trasládelo incluso a los comunicados. Los comunicados de prensa tendrán que ser comunicados sencillos, concretos, rápidos de leer, fáciles de detectar qué es lo que estás queriéndome comunicar. Ya se va a acabar este tema de los comunicados de prensa de hojas y hojas, cuartillas y cuartillas, con un lenguaje técnico y rebuscado que solamente los expertos pueden entender. ¿Y saben cómo nos estamos dando cuenta? Por los propios comunicados de las farmacéuticas.
Las farmacéuticas, históricamente manejadas por gente dedicada al tema de la ciencia, particularmente médicos, sus comunicados históricamente habían sido pues muy técnicos. Casi necesitabas haber estudiado la carrera de medicina completa para entender qué era lo que te estaban queriendo decir Pfizer, AstraZeneca y todas las grandes marcas farmacéuticas a nivel mundial. Con el COVID, con este tema del COVID-19, viene un tema donde todo el mundo tiene que estar enterado rápido de lo que está pasando y cuál es el proceso en el que van las marcas. Aprendimos, por ejemplo, nosotros, todos en el mundo, que cuando se crea una vacuna, cuando se desarrolla una vacuna, hay 3 fases. No lo sabíamos hasta antes de esto. Vaya, seguramente algunos de ustedes me van a decir, yo sí lo sabía, pero la gran mayoría éramos ignorantes sobre ese tema. Ah, caray, a ver, ¿y esas fases en qué consisten? La fase 1 tiene tales características, la fase 2 tales características, la fase 3 ya es prueba en humanos y para llegar a esa prueba en humanos, entonces se requieren de voluntarios en distintos países y se les suministra un placebo a la gran mayoría y solamente unos cuantos tienen la vacuna para entonces medir su evolución. O sea, el día de hoy ya sabemos muchas de estas cosas, ya somos un público más informado, menos ignorante sobre estos temas, pero es porque las propias farmacéuticas nos lo tuvieron que explicar con peras y manzanas. Si las farmacéuticas seguían teniendo comunicados de prensa rebuscados como lo hacían antes del año 2020, hoy día estaríamos igual que antes. ¿Por qué? Porque no entenderíamos la comunicación. Es más, los propios medios de comunicación, los periodistas, los reporteros, no entenderían el propio comunicado de prensa. Entonces las farmacéuticas han tenido que bajar su lenguaje y aterrizarlo a algo más terrenal. Y eso estamos hablando de las grandes empresas que ganan mucho dinero, que son las farmacéuticas. Tu marca, tu empresa, ¿por qué sigue utilizando lenguaje rebuscado? Si esa es la pregunta que te estás haciendo, lo primero que tienes que responderte es, no lo sé, pero tenemos que dejar de hacerlo. Tenemos que empezar a hablarle a nuestras audiencias. Vean ustedes, por ejemplo, cuando les hablaba de identidad gráfica, lo bien que lo está haciendo Volkswagen ahorita. Esta es la identidad gráfica, si no la han visto, la identidad gráfica de Volkswagen desde hace 1 año y meses, ¿no? Quizá poquito más, quizá ya llegue a los 2 años. Es de hecho desde antes de la pandemia esta identidad gráfica. Ustedes dirán, bueno, pues es la misma que han tenido siempre. En términos generales, sí, sigue teniendo una V y una W, pero hay muchos cambios. De entrada le quitaron todo volumen, de entrada le quitaron todo color. El color azul que ven de fondo, ignórenlo, es un color que utilizaron simplemente para que el color blanco de la tipografía se viera, pero no tiene mayor detalle. Es simplemente un círculo con una V, con una W y no tiene más. Y así lo estamos viendo en los coches. No sé si han visto los nuevos autos, los más recientes de Volkswagen que están saliendo ahorita de la agencia, siguen teniendo esa identidad ya mucho más limpia, mucho más sencilla. Ya no están buscando meterle volumen y que se ve en color plateado para que entonces te hable de una empresa dedicada al automovilismo. No, son sencillos y esa sencillez no necesariamente es mala. Aquí nos lo plantea. Esa sencillez te comunica. Esta identidad gráfica te habla de que es limpia y simple, plana, contrastante, enfocada, flexible, abierta, porque no está terminada la W llegada hasta el círculo de abajo, hasta la parte de abajo del círculo. Fácil de usar y reducida a lo esencial. Todo eso te está comunicando una simple identidad gráfica de una marca automotriz. Eso es muy interesante porque nos habla de que para allá van todas las marcas. Por eso es que nos burlamos tanto cuando pasó esto. Ustedes se acuerdan, hace apenas cosa de un mes, poco menos. De repente sale en un medio de comunicación masivo que alguien había intentado registrar esta marca y que de hecho se estaba procediendo, digamos, a este registro, que era el registro del logotipo, de la identidad gráfica del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el que se está construyendo en la base militar de Santa Lucía. Y por eso causó tanta risa, porque vemos de repente marcas como Volkswagen, como Burger King y como todas estas grandes marcas que están buscando reducir sus elementos a lo mínimo, y de repente nos encontramos con una identidad gráfica atascada de cosas. Un avión detallado, una torre de control detallada. El avión está por estrellarse en la torre de control porque se dan cuenta el ala está atrás de la torre de control. Entonces, y además en términos de proporciones, pues porque el avión es más grande que la torre de control, ¿no? Debería de ser un poco contradictorio ese tema. Y además tenemos ahí un mamut, que además mucha gente no entendió que era un mamut porque tiene ahí elementos ahí demasiado detallados.
está raro, y luego el Felipe Ángeles tiene ahí como los cuadritos como de las pistas de aterrizaje, o sea, muchísimos elementos. Entonces, causó mucha risa, porque evidentemente va en contrasentido de lo que estamos viendo que las marcas hoy día tienen que comunicar, y tan en contrasentido que el gobierno abandonó la cuestión de registrar esta identidad gráfica. Algunos, por ejemplo, me dirán, bueno, pero esto fue estratégico para desviar la atención de los temas importantes y todo. Como sea, el punto es que al final nos deja una gran lección, que este tipo de identidades gráficas sobrecargadas, barrocas, demasiado detalladas, ya no son parte de lo que están buscando comunicar las marcas, ya deben de empezar a cambiar esa tendencia, y como todo en las tendencias, a lo mejor regresaremos algún día a lo barroco, después de que hayamos superado esto, 10 años, 15 años después, trataremos otra vez de conservar lo que tanto nos quitaron la enfermedad, pero eso pues, será dentro de mucho tiempo. Ahorita, lo que vamos a empezar a ver es justamente la sencillez. Punto número 2, responsabilidad y conciencia. Las marcas hoy día tienen que estar mucho más comprometidas con su gente, con sus empleados, con su entorno, es decir, en dónde se encuentra esa empresa, con su territorio, con los vecinos incluso, y además, sobra decirlo, porque eso sí lo hacen muchas marcas, con sus propios consumidores. Esto va a implicar ¿qué? Que las marcas tienen que ser sinceras con lo que dicen, tienen que ser transparentes con lo que comunican, ya no puede haber opacidad en lo que hacen las marcas o esta secrecía de cuánto se gastaron y todo, ya las marcas empezarán a ser cada vez más transparentes, empezará a saber cada vez más cómo es el manual de fundamentos de una marca, cómo es el organigrama de una marca, se empezará a saber incluso hasta los procesos, y no está mal. No está mal esa transparencia, porque te habla de una empresa responsable que no tiene nada que ocultar. Ven ustedes, por ejemplo, estos dos datos que a mí me parecieron muy interesantes cuando estaba preparando esta conferencia. El primero es de una casa encuestadora, una casa especializada en temas de opinión pública que se llama Defoe, que dice que el 60% de los mexicanos hoy, este dato es de hace apenas unos meses, 60% de los mexicanos hoy se sienten muy o algo insatisfechos con el trabajo que tienen. Es decir, esto fue una de las secuelas de la pandemia. La pregunta a lo mejor aquí es, ¿por qué se sienten insatisfechos con el trabajo que tienen? Algunos dirán, bueno, pues porque los obligaron a hacer home office, pero el home office implica varias cosas que no tenían contempladas, como pues, tener que cuidar tanto a sus hijos tomando clase, como ellos estando en una junta, entonces se vuelve muy molesto, tener que acondicionar un espacio de trabajo para poder tener su oficina adicional al lugar donde viven y no mezclar mi comedor con mi escritorio del trabajo, tener lugares separados, etcétera. Algunas personas dirán, bueno, pues porque me quitaron parte de mi sueldo. Algunos dirán, bueno, pues es que pues yo conservé mi trabajo, pero me tratan muy mal, pero además tengo miedo de renunciar porque igual y no consigo trabajo. Como sea, 6 de cada 10 mexicanos, según Defoe, tienen una insatisfacción en el trabajo que conservan hoy día. Entonces, esto nos debe de poner alertas. ¿Cómo le van a hacer las marcas para disminuir esa insatisfacción? ¿Cómo le van a hacer? Pues empezando por este tema de tratar bien a la gente, empezar a ser mucho más responsables, tanto interna como externamente, en todo sentido. Otro dato interesante, 75% de los millennials, atención con esto porque mucho se dice que el millennial es el joven, no, no, no. Ahorita el que está estudiando la prepa, la universidad, ya no es millennial, ya es generación Z. Entonces desmitifiquemos el tema de gente joven, así chavitos, son millennials. No, los millennials son las personas hoy día que ya trabajan, que ya son productivas, que son gerentes o coordinadores, a lo mejor tienen un puesto junior tal vez en una empresa o tienen un puesto medio. Ese personaje de 28, 30 años es millennial, y esos millennials de los que estamos hablando, 75% aceptan, según datos de Edelman, aceptarían un recorte salarial simplemente por trabajar en una empresa responsable con la sostenibilidad. Es decir, prefiero poner por encima el bienestar de mi entorno, incluso de mi mundo donde vivo, que mis propias necesidades personales. 75%. Es un número gigantesco de millennials que declaran esto. Si tú no estás consciente que esos millennials, que a lo mejor ahorita son
chavos que tienen 30 años y que están ahorita ya de algún modo coqueteando con la idea de ser directores en una empresa y todo, tú no entiendes que esos millennials van a cambiar mucho las cosas, tu marca va a estar fuera de lo que el mercado va a necesitar. Tenemos que empezar a ser responsables con nuestro entorno, con nuestro mundo, con lo que nos rodea, tanto la gente como el planeta y como la parte del medio ambiente, de la cual hablaré un segundito más. El engaño y la mentira van a ser condenados por los consumidores y por los stakeholders. Para quien no conozca este término, los stakeholders son todos aquellos que tienen algún tipo de interés en la empresa. Desde mis accionistas, mis directivos, mis empleados, mis proveedores, todas las personas, hasta mi sindicato, todas las personas que tengan algún tipo de interés en mi empresa son stakeholders. Todos nosotros vamos a condenar el engaño y la mentira. Ya no es algo que toleremos. La responsabilidad se va a demostrar en hechos y palabras, aunque sea por miedo. Esto me llama mucho la atención porque muchas marcas hoy día están actuando de manera responsable en lo que dicen y en lo que hacen por miedo a que alguien vaya a ventilar alguna irresponsabilidad en redes sociales. Está mal. Estaría mucho mejor que lo hicieran genuinamente, que genuinamente creyeran que tienen que ser responsables. Pero vaya, si lo hacen por miedo y se portan bien por miedo, bueno, por lo menos se están portando bien, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que las marcas hoy día tienen que empezar a actuar de acuerdo a cómo deben de ser las cosas. Olvidémonos de esta frase de el que no tranza no avanza, muy a la mexicana. Vamos a olvidarnos de toda esa historia que nos ha hecho tanto daño en el país. El gran ejemplo que les quiero dar es, y ahorita continúo con los bullets que me faltan, pero les quiero mostrar este caso que se suscitó hace apenas algunas semanas. ¿Se acordarán ustedes? Quien les gusta el fútbol, vamos a hablar de una marca probablemente de las más importantes de fútbol en nuestro país, que es el caso del Club América. Espero no generar controversia con esto, pero bueno, al final, el 22 de febrero, sacaron este comunicado a raíz de una situación bastante desagradable donde el América jugaba contra el Atlas como visitante y por reglamento, todos los jugadores que están tanto en cancha como en la banca tienen que ser registrados, es decir, tú tienes que informar qué jugadores sí pueden estar ahí en el campo jugando o en la banca, tú tienes que informarlo, y si no informas de un jugador, entonces te sancionan. Sin embargo, no nos enteramos tanto de estas reglas porque no es algo que pase muy seguido. O sea, que de repente haya un jugador ahí que no tendría que estar porque no está registrado y todo. No es algo que pase porque en el fútbol profesional la gente tiene como muy claras estas reglas. Sin embargo, le pasó al América. ¿Por qué? Descuido, novatada del equipo, del cuerpo técnico de Santiago Solari, reciente entrenador del América, llámale como quieran. El punto es que había un jugador en la banca que no estaba registrado y que el Atlas, que dicho sea de paso, perdió ese juego en la cancha, perdió ese juego, lo terminó ganando por una cuestión administrativa. Denunciaron ante la Federación Mexicana de Fútbol, señores, el Club América contra el que jugamos tenía un jugador en la banca que no estaba registrado y como el reglamento dice que se le tienen que quitar 3 puntos a ese equipo, por tanto, exigimos que se aplique el reglamento. Ustedes chequen el Twitter de David Faitelson, ustedes chequen el Twitter de todos los grandes periodistas de fútbol en México y latinos. Les puedo decir que 9 de cada 10, y me estoy quedando corto, 9 de cada 10 decían, no hombre, pero es el América. O sea, el América, por supuesto que tiene comprados a los árbitros y tiene comprada la Federación Mexicana de Fútbol. Es más, la federación no existiría si no existiera Televisa y el América y todo. Entonces, se va a arreglar como en los viejos tiempos. El América no va a hacer nada, la federación se va a quedar calladita y se van a quedar con sus 3 puntos y a quien le choque, ni modo. Sorpresa. Y a todos nos sorprendieron. De hecho, a David Faitelson le causó una crisis incluso porque él apostó, me parece que fue con el burro Van Rankin, que el América iba a resolver así la situación, es decir, que no iba a pasar nada y que se iba a resolver con corrupción. Pasa esto, aceptan su error, al América le quitan los 3 puntos de manera administrativa y se los entregan al Atlas y entonces pues David Faitelson se echa para atrás porque él no había visto que efectivamente las cosas ya empiezan a ser así en el mundo. Mal se hubiera visto el América como marca si hubiera actuado de una manera irresponsable, como lo actuaba antes. No nos hagamos, así funcionaba antes. Pero los tiempos ya cambiaron. Y las grandes marcas tienen que empezar a poner el ejemplo. Y luego con ese ejemplo tenemos que seguir nosotros, porque queremos
una mejor sociedad y este tipo de acciones abonan a ello. Entonces las marcas van a empezar a ser más responsables y nos va a sorprender incluso que esas grandes marcas que no creíamos que eran responsables, hoy lo van a hacer, porque además, ¿qué creen? El cambio generacional ya está en proceso. Les decía yo en la diapositiva anterior que el medio ambiente va a ser una prioridad, ya lo está haciendo, y además también este concepto de ya no comprar y comprar y comprar y comprar, consumo, 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 sino más bien tratar de reparar lo que hoy tengo en lugar de desecharlo. Eso es también otro valor, sobre todo con las marcas de moda que se va a empezar a ver mucho. H&M lo hace incluso desde antes de la pandemia, hasta da descuentos para las personas que reciclen ropa, que lleven ropa para reciclaje, y lo vamos a empezar a ver con las muchas marcas que existen. Quiero comprar una lámpara, se rompió, bueno, no necesito comprar otra lámpara, simplemente el proveedor me puede arreglar esa lámpara que ya tengo. Por eso vemos estas grandes garantías en los coches que te dicen Kia o Hyundai, te dicen te doy 5 o 6 años de garantía y tú dices, órale, ¿voy a vender el coche antes de que acabe la garantía? Pues sí, es que eso es un poco el tema. Ellos te garantizan que el coche va a estar bien, garantizan la calidad del automóvil y si algo no pasa, yo me hago responsable como marca. Eso es exactamente responsabilidad y conciencia y un trato justo para la gente. Otro ejemplo que les había yo mencionado antes, que lo estaba haciendo muy bien, también vean cómo puede esto, el error o el engaño puede cobrarte factura. No sé si se enteraron apenas el pasado mes de abril que Volkswagen anunció en sus redes sociales con bombo y platillo, hasta cambiaron su avatar y todo, su fotito de perfil, que en Estados Unidos dejaban de ser Volkswagen para convertirse en Volkswagen. ¿Cuál es la diferencia? La LT, que te habla de voltios, ¿no? Es decir, este enfoque en empezar a hacer coches eléctricos en lugar de hacer coches a gasolina. Mucha gente se lo creyó, yo lo vi en portales de especialistas, lo vi en los noticiarios prime time a nivel nacional, la gente decía, es que, o sea, Volkswagen está poniendo el ejemplo, qué padre, qué bárbaro, y resulta con que no, con que todo era una broma del April Fool's Day, que seguramente ustedes conocen. Bueno, ¿qué creen? Cuando la gente cayó en esa broma y se sintieron agredidos porque al final no era tan mala idea el hecho de decir pues, que Volkswagen cambie su nombre para representar una nueva era y todo, la gente empezó a atacarlos. Y aquí este artículo, por ejemplo, de Climate Capital, que nos dice, la broma del April Fool's Day de Volkswagen de cambiar su nombre a Volkswagen es la mejor desde que nos dijeron que los coches diésel de la Volkswagen eran limpios. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace algunos años hubo un gran escándalo mundial donde se descubrió que Volkswagen estaba truqueando las computadoras de sus coches para decirle, en este caso, por ejemplo, en México, a los verificentros, mira, el coche emite menos contaminación, menos agentes contaminantes que los que realmente emitía. Estaban modificando los coches, estaban manipulando la parte tecnológica para mostrarle a la computadora una menor cantidad de emisiones dañinas. Entonces, esto generó una crisis mundial. Volkswagen evidentemente tuvo que hacer comunicados, hacer hasta un callback y todo. Evidentemente ahí hubo grandes problemas. Bueno, la gente ya había olvidado esto y con esta broma, con este engaño donde la gente se sintió engañada, retomaron eso que salió y lo volvieron a convertir en crisis. Entonces, sí, cuando tú no eres sincero con tus audiencias, la gente te lo va a recriminar. 3, el regreso a la privacidad. Esto seguramente ya lo han escuchado. Google anunció que para el año 2023 elimina las cookies. Para quien no lo sepa, las cookies son estos archivos que son, usamos el símil de los cuentos, son como galletitas que los sitios de internet van jalando, van cachando de tus hábitos de navegación. Con eso te pueden generar publicidad segmentada a lo que tú necesitas. Tú estás, por ejemplo, buscando un departamento en renta porque ya te diste cuenta que tu casero te va a aumentar la renta y dices, no, mejor me voy a buscar otro lugar y todo. Empiezas a buscar departamentos en renta y resulta con que mágicamente te empiezan a salir un montón de anuncios de departamentos en renta que tú ni siquiera habías considerado. Bueno, eso se hace gracias a las cookies. Bueno, Google ya anunció que elimina las cookies, lo va a sustituir por otro sistema que se llama Flock, que bueno, habrá que ver cómo funciona. Algunas personas dicen que es una mala idea, pero el punto es que las cookies, como las conocemos, desaparecen. Facebook, por su lado, también anuncia que el iOS 14 de Apple, el que tiene los nuevos iPhones, va a traer un cambio importante, que es que los usuarios podrán aceptar o rechazar si queremos que nuestros datos sean rastreados
por la plataforma de Facebook. Y podemos decir que no, y Facebook no podrá rastrear nada de la información que nosotros queremos. Entonces esto pues, nos mete en una gran incertidumbre, porque ¿cómo le hacemos para empezar a generar esa publicidad hipersegmentada que tan padre para las marcas era, pero para los usuarios no tanto? Ese bombardeo de publicidad, ese tema de que agarres tu teléfono y digas, me están espiando, ¿cómo supieron que estaba buscando esto? Eso exactamente es lo que se está intentando combatir. Estamos y vamos a empezar a ver poco a poco un repliegue en el tema de la privacidad. Este tema donde nuestros datos estaban tremendamente expuestos, ahora los estamos cuidando como oro. Y todos ustedes vieron el escándalo que hubo de que el gobierno actual pasó una ley, los diputados y los senadores pasaron una ley donde nos iban a pedir, exigir nuestros biométricos, huella digital, iris, forma de la cara, nuestra voz, para poder tener un acceso a una línea telefónica. Si no queremos dar nuestros biométricos, no podemos tener celular, so pretexto de la delincuencia organizada. Bueno, se hizo un escándalo, debates, foros, hasta amparos masivos ahorita hay y todo, y ahorita ya incluso hay instituciones de gobierno, bueno, no de gobierno, más bien ONGs, que ya se están defendiendo contra este tema y todo parece indicar que no va a pasar más allá de una noticia de 8 columnas, porque al final estamos protegiendo nuestros datos. Nuestros datos son nuestros datos y no tenemos absolutamente por qué entregárselos a nadie. Ese es exactamente lo que vamos a empezar a ver con las marcas. Las marcas tienen que darle certidumbre a sus usuarios de que su privacidad está garantizada y que solamente van a entregarle las cosas que son valor agregado a sus usuarios, no publicidad, valor agregado real. Vamos a empezar a ver mucho más este regreso a la privacidad. Como número 4, para ir ya cerrando esta sesión, vamos a empezar a ver las tiendas digitales Direct to Consumer. Eso significa 2DC, Direct to Consumer o directo al consumidor. Hoy día, hoy 2021, ya no es una opción ser digital, es una obligación. Lo vimos con la pandemia y lo vamos a seguir viendo. Las marcas que no se adecuaron a lo digital murieron. ¿Cuántos restaurantes conocen ustedes que no se subieron a las plataformas de delivery o no entregaban a domicilio y decían, no, pues a mí me vale, vienen a consumir mis productos al restaurante, háganle como quieran, y hoy ya no existen? El comercio informal fue el más golpeado por la pandemia porque no estaba subido a internet, pero además también vivían al día. Entonces, de aquí a que se adecuaban, no, pues quiebran antes, porque además todo esto es una inversión. El ser digital hoy ya no es opcional, es una obligación y tenemos que considerarlo como tal. Si ustedes quieren emprender, si quieren poner un negocio, tienen que ser digitales. Empecemos a darle confianza al consumidor respecto de la fiabilidad de la transacción en línea. Les doy este dato, por ejemplo, a la Asociación de Internet, apenas del mes de diciembre pasado. El crecimiento digital que debía de haber en 4 años en México se hizo solamente en los 10 meses de la pandemia, de marzo a diciembre. En 10 meses crecimos lo que en 4 años tendríamos que haber crecido según las estadísticas. ¿Se dan cuenta lo importante que es ser digitales hoy día? Empezamos a ver incluso una eficiencia muy fuerte de los microproductores. La señora que te vende el queso Oaxaca, la señora que te ofrece, que prepara pizzas en una dark kitchen y te las trae a tu casa, a la puerta de tu casa, son bastante más ágiles. Esos microproductores hoy día están teniendo un gran nicho de negocio que no habían considerado porque nos obligaron a quedarnos en nuestra casa y porque además esa persona sabemos que utiliza productos frescos, a diferencia de cómo es el caso de un supermercado o una de estas grandes marcas. Entonces, la competencia se ha pulverizado. Ahora hay muchísimos competidores. Ya no necesariamente es el gran supermercado, ahora hay tienditas de esquina, otra vez que regresamos a ellas, pequeños mercaditos o incluso productores que venden a través de internet. Tenemos que estar conscientes que ser digital es una obligación. Quinto punto, la marca personal. La marca personal, este concepto tan manoseado, se ha valorado muchísimo con esta nueva era del COVID. Tenemos que empezar a olvidarnos del influencer tradicional porque el concepto de influencer se ha redibujado. El influencer tradicional era perdón el término, a lo mejor sé que estoy generando estereotipos, ¿no? Pero era el chavito que era muy bueno en Instagram, que era muy bueno en YouTube, que generaba contenido y que muchas veces era contenido irreverente o contenido a lo mejor divertido, alternativo. Está perfecto. Pero hoy día la palabra influencer se está revalorando
bajo este concepto del profesional, el que tiene una experiencia profesional detrás, el médico, el empresario, el personaje que tiene cierto currículum detrás, y que gracias a la pandemia empezó a encontrar un área de oportunidad porque se necesitaban expertos que hablaran sobre ese tema. Ese talento, esos influencers nuevos que son profesionales en su área y se subieron a internet y les fue muy bien, ese talento ahorita las marcas lo están absorbiendo para contratarlos en sus filas o simplemente para que se conviertan en sus avales de marca, en esos personajes que les den cierta fuerza. Dos ejemplos rápidos. La doctora Lori Ann Jiménez Faibi, a quien tuve el enorme gusto y el enorme honor de entrevistar en un programa que tengo todos los miércoles a las 8 de la noche en el portal de Facebook Gancho a la Izquierda, ahí búsquenlo Gancho a la Izquierda, ahí pueden encontrarlo los miércoles en vivo, que es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Pero ella se convirtió en una influencer importantísima en el tema de la pandemia, porque ella conoce de genética molecular y conoce de temas médicos, es médico, ¿no? Entonces, evidentemente aquí estamos hablando que ella escribe un libro que se convirtió en bestseller y que obviamente le causó mucho escozor de repente a ciertas personas, pero es un líder de opinión incuestionable en estas cuestiones del COVID-19 y que no es una persona que haya salido de los médicos tradicionales, es una persona profesional con doctorado, que tiene mucha experiencia en el tema y que se subió al barco y que le fue muy bien. Gonzalo Monroy, un empresario importante en temas de energía. Vienen ahora las reformas energéticas del actual gobierno. Gonzalo Monroy entonces se vuelve un rockstar de la energía porque cuando tú necesitas saber o buscar a alguien que sepa de energía, ¿de dónde lo encuentras? No es que busques en la sección amarilla como en los viejos tiempos, ¿no? ¿Dónde encuentras un experto en energía? Ah, pero resulta que en las redes sociales hay uno que habla de energía y lo hace muy bien y es entendible. Ese se convierte en el nuevo influencer al que me refiero. Tu marca personal hoy es importantísima. Incluso hoy, si tú quieres un buen trabajo, trabaja en tu marca personal primero para que luego sean las propias empresas las que digan, oye, me interesa que vengas conmigo porque tú ya tienes algo que decir y porque le vas a aportar mucho a mi empresa. No es mandar el currículum como era en los viejos tiempos, es trabajar en nuestra marca personal. Eso se va a empezar a valorar muchísimo a partir de la era post-COVID. Recuerden ustedes a manera de conclusión que la calidad de un producto o servicio debe de darse por sentado. Debemos de estar conscientes que la calidad del producto o servicio es algo de cajón. ¿Qué más vas a dar como beneficio de tu marca al consumidor? ¿Qué es lo que le vas a ofrecer? Sobre todo ahora que, pues, insisto, se ha pulverizado la competencia y ahora hasta los microproductores están teniendo probablemente mucho más negocio que esas grandes marcas que conocíamos antes. ¿Qué es lo que le vas a dar como valor agregado tu marca al consumidor? Con esto estaría cerrando yo mi participación de esta tarde. Les recuerdo que, bueno, pues en la Universidad La Salle, donde tengo el honor de colaborar, están estos 3 programas que son la especialidad en gestión estratégica de marca, la maestría en dirección estratégica de comunicación y la maestría en estrategia e innovación en marcas, donde vemos temas como el que les acabo de platicar el día de hoy, entre muchos otros, por supuesto, de construcción de marcas. Procedo a darles la palabra a los moderadores para las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Enrique, por tu participación. Vamos a dar ahora inicio a las preguntas y respuestas. Por el momento tenemos 2. Si quieres, vamos iniciando y todos aquellos que se quieren sumar con sus preguntas y respuestas, adelante, por favor. Samuel Abarca pregunta, me parece que posicionamiento y brand equity, tal como lo defines, me parece que son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? El posicionamiento tiene que ver con el concepto que tienes tú en términos mentales de una marca. Es decir, insisto, las categorías. Piensa tú en una marca, en un banco. ¿Alguno de ustedes habrá pensado Banamex? ¿Alguno de otros ustedes habrán pensado en Bancomer? Esas dos que son las grandes marcas bancarias que existen, ese es el posicionamiento principal, es lo que conocemos como top of mind. Ya no importa si son buenos, si son malos, si venden baratos, si venden caros, si son tranzas o no. No importa eso. Es cómo es que tú en tu mente tienes una línea de marcas
¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es el segundo lugar? ¿Cuál es el tercer lugar? En la maestría, por ejemplo, en marca hacemos este ejercicio y es bien, bien interesante. Se hace un ejercicio real de encuestas, ahorita encuestas digitales, donde justamente evaluamos distintas categorías y le pido yo a los alumnos que vean cuál es el posicionamiento que tienen cada una de las marcas en las distintas categorías. Marcas, por ejemplo, de coches, marcas de ropa deportiva, marcas de aerolíneas, por ejemplo. ¿Cuál es la aerolínea más popular? Eso es el posicionamiento. El brand equity, aquí sí ya vamos a hablar acerca de el concepto per se de lo que esa marca te comunica. Apple, como lo decíamos, te comunica que es una marca de lujo, de alto estatus, que te va a proveer a ti esa envidia de las personas, pensando que eso, whatever that means, el concepto envidia, eso ya es el brand equity y eso es por lo que las personas deciden formarse 2 noches o 3 noches antes para comprarse un iPhone. Aquí ya no tiene que ver tanto si es la más popular o no. Aquí tiene que ver un poco el concepto de lo que esa marca te va a comunicar y luego qué acción vas a realizar una vez que te comunicó eso la marca. ¿Los vas a ignorar o vas a hacer algo en consecuencia? A eso se refiere el brand equity. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta por parte de Aurora. Si rechazas dar tus datos en Facebook, ¿funcionará igual o te limitará las funciones para que te veas obligado a aceptarlo? No, para nosotros los usuarios va a ser lo mismo, no vamos a darnos cuenta de nada. Lo que nos vamos a empezar a dar cuenta es que vamos a recibir menos publicidad, pero eso es un juego de bueno y malo, ¿eh? O sea, alguno en el primer momento dice, ay, gracias a Dios, menos publicidad, qué bueno. Sí, pero también tú te estás dando un balazo en el pie, porque ¿cuántas cosas no has comprado durante la pandemia que fueron gracias a la publicidad digital? Gracias a que alguien leyó lo que necesitabas y luego entonces te envió una publicidad y en ese caso ese alguien es Facebook. Entonces, en términos inmediatos podrías pensar qué padre no tener publicidad o tener menos publicidad, pero ¿cuál va a ser el efecto que vas a generar en largo plazo? Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Anonymous. ¿Cuáles son los hábitos de consumo que se prevén con los jóvenes que han estado en casa por 18 meses? Híjole, lo primero que te diría es que para los jóvenes sí hay una gran desesperación por salir, porque jóvenes son jóvenes, o sea, quieren ir al antro, quieren ir al bar. Yo tengo una hermana que tiene 20 años de edad y que sí extraña sus clases presenciales porque es una chava muy sociable y le gusta mucho convivir con la gente y le gusta mucho hacer las prácticas en la carrera en la que está estudiando. Sí va a haber este tema de que el joven, una vez que le digan en sus marcas listos fuera, va a salir, si no es que ya lo hace. Pero también el joven se empieza a dar cuenta de que no necesariamente tiene que salir para todo, no necesariamente tiene que salir para comprar algo en la tienda, no necesariamente tiene que salir para ir a comprar algo al Home Depot o al Office Max. No, no, no. De repente el joven va a decir, va a ser más selectivo con en qué sale y qué cosas dice, ay, qué flojera, mejor lo pido por Amazon. Entonces, los hábitos de consumo van un poco por esa línea. Por eso el tema de la publicidad digital sigue siendo muy importante y por eso el que no haya cookies y el que Facebook te restrinja si quieres ver o no publicidad, pues es un tema que tiene que estar a discusión, porque si vemos que los chavos, los jóvenes van a ser selectivos con sus salidas y lo demás lo van a comprar en línea, pero lo que quieren comprar en línea no lo van a encontrar porque no va a llegar publicidad, ¿cómo le hacemos? Lo van a tener que buscar. ¿Les va a aparecer o no les va a aparecer? Viene un debate bien interesante en ese sentido. Excelente, Enrique, gracias. La siguiente pregunta es por parte de Brenda Rodríguez. ¿Cómo generar una marca personal en una clínica de odontología? A ver, primero es importante señalar que la marca personal se da en los médicos de esa clínica odontológica, en los dentistas. No se da en la clínica como tal de odontología. Ahí estaremos hablando de una marca corporativa, de una marca empresarial. Pero cada uno de los médicos, cada uno de los odontólogos puede tener su propia marca personal y tiene que ver justamente con ese posicionamiento que te mencionaba. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahorita alguna de tus colaboradoras, Brenda, alguno de los odontólogos que trabajan contigo o tú, empieza a hablar en redes sociales acerca de si es seguro o no ir al dentista ahorita con el tema de COVID? Habemos algunos, yo me suscribo en ello, que decimos, híjole, es que me urge ir al dentista, pero me da pánico pararme ahorita en un consultorio dental. ¿Qué pasa si una dentista empieza a generar esa fama
ese halo, digamos, de ser la experta en temas dentales en este contexto y diga, no, pues sí es seguro por esto y por esto y por esto, y miren este estudio, este paper científico de Harvard o de UCLA o de donde sea, dice que sí es seguro siempre y cuando se sigan estas reglas. O sea, de algún modo tú tienes que ir construyendo una marca personal a partir de decir quién eres, entender cuáles son tus objetivos, comunicar tus mensajes, ¿ok? Y empezar a socializar, que la socialización cambió con la pandemia, pero al final seguimos teniendo que socializar, solo que ahora lo hacemos a manera digital. Eso es justamente lo que tenemos que empezar a construir. Marca personal, pero en tus médicos, no necesariamente en la clínica odontológica. Bien, continuamos con la siguiente pregunta por parte de Leonardo Domínguez. ¿El eslogan de una empresa tendría que cambiar de acuerdo al logo de las empresas? Me refiero a la austeridad de las marcas. Depende, o sea, no hay una respuesta de sí o no, depende de lo que comunicaba tu eslogan antes de la pandemia y depende de lo que comunicaba tu eslogan antes de hacer un cambio de identidad gráfica. Yo te diría que una vez que tú cambias tu identidad gráfica, sí conviene en la gran mayoría de las ocasiones hacer un cambio de todo. ¿Por qué? Porque justamente lo que quieres es que la gente se olvide de lo que había antes y empiece a respirar lo nuevo. Pero también hay casos donde de repente hay marcas que cambian su identidad gráfica, pero dicen, ¿sabes qué? Es que el eslogan ya es hasta una marca registrada. Yo no me imagino, por ejemplo, a Vic cambiando su eslogan, nada más porque cambió su identidad gráfica. El eslogan está súper posicionado. Entonces, aquí lo que tienes que hacer en este sentido, Leonardo, es un estudio de qué ganas versus qué pierdes cuando hagas un cambio u otro. O sea, si lo conservas, ¿qué ganas y qué pierdes? Si lo quitas y lo sustituyes, ¿qué ganas y qué pierdes? ¿Cuál gana? Y en ese sentido, tomar la decisión. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta por parte de María Alejandra López. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando se presenta un caso de reputación de marca? ¿Cómo recuperar la confianza de las personas en la marca? Mira, es la pregunta de los 64,000. ¿Cómo recuperar la reputación de las personas, la confianza? Lo primero que yo te diría es un caso de gestión de crisis que no es para nada diferente a cómo se manejan las crisis en las empresas. Lo primero que tienes que analizar es lo que te están achacando que hiciste mal. ¿Eres genuinamente culpable o no? Si la respuesta es no, perfecto. ¿Con qué podemos comprobárselo a las audiencias? Y si tienes que mandar comunicados y comunicados y comunicados y ponerlo en tus redes sociales y estarlo repitiendo 150,000 veces, hazlo. Pero es para defender tu honor y tu prestigio. Pero aguas con esto. Si sí eres culpable, entonces lo primero que te tienes que preguntar es, ¿me arrepiento de lo que hice? Y si sí me arrepiento de lo que hice, voy a ofrecer disculpas. Y esas disculpas las tendré que decir igual que lo anterior de defender tu honor. Aquí las disculpas las tendrás que decir 100,000 veces. Y a lo mejor ni esas 100,000 veces van a hacer que recuperes la reputación y la confianza de un día para otro. Es un trabajo de tiempo requiere de muchos recursos económicos, pero requiere también mucho tiempo para que la gente se le olvide. Por fortuna estamos en una cultura con una memoria colectiva muy corta. Pero la mejor recomendación que te puedo hacer aquí, Alejandra, es no hay que actuar de manera incorrecta. Más bien hay que portarnos bien, no ser el próximo lord o la próxima lady que salgamos a la calle y nos agarren con un celular y nos exhiban. Hay que portarnos bien. Y qué padre tener una sociedad bastante más civilizada y que no está buscando su propio beneficio, sino que realmente está buscando algo colectivo. Te diría que aquí hay que prevenir antes que lamentar. Muy bien, Enrique, gracias. Continuamos. La siguiente pregunta es por parte de Alondra Jiménez. Ella nos comenta, al llegar a la era post-COVID, ¿crees que varias empresas lleguen a tambalear al tener que modificar sus estrategias? Ya está pasando y todavía no estamos en la era post-COVID. Ya está pasando porque muchas empresas se están negando a cambiar. Porque muchas empresas dicen en las viejas palabras de Carlos Alarraqui, que es este publicista histórico, una persona de gran reputación, pero que un día se equivocó cuando dijo, la gente va a creer lo que yo les diga que tienen que creer. Y se equivocó, porque al final la gente no funciona como máquinas. Entonces, las empresas que se nieguen a cambiar, que se nieguen a ser dinámicas, que no entiendan el mercado, sí van a empezar a tambalear y muchas de ellas incluso van a empezar a morir. Pero, insisto, no hay que
presuponer eso porque ya lo estamos viendo y todavía no estamos en la era post-COVID. Muy bien, continuamos con José Granados. Viendo a los partidos políticos como marca, ¿por qué no son castigados por sus adeptos cuando hablan con mentiras? Más aún, ocurre que estos los defienden a capa y espada. ¿Por qué no ocurre esto? Híjole, José, no me quiero meter en temas políticos tan clavados. Te voy a contestar rápido. Ve la oferta y la demanda. Dime un candidato político que se rescate ahorita en estas elecciones, que se rescate ahorita sus propuestas. Nos cuesta trabajo encontrarlo. Vemos políticos bailando en TikTok, bueno, y que sepan bailar a mí, ¿en qué me ayuda como ciudadanía? Vemos a políticos que están, perdón la palabra, mentándole la madre a la gente, ustedes saben perfectamente a quién me refiero, y el que se enojen contra los automovilistas y les miente la madre, ¿a mí en qué me ayuda? O sea, como ciudadano, o sea, vemos poca propuesta y mucho, híjole, mucho circo. Entonces, aquí en este sentido, lo que yo te diría es la falta de oferta, de buena oferta, hace esto, que hasta el candidato a lo mejor más pobrecito y todo, pues lo terminan defendiendo porque pues, es el conocido, porque es el del barrio, es el de la gente. O sea, Salgado Macedonio, por ejemplo, tú pregúntale a gente en Guerrero y hay gente en Guerrero, mujeres, que lo defienden. La semana pasada justamente platicaba con una de ellas que decía, no, Salgado Macedonio en los pueblos en Guerrero es un cuate que a la gente le cae muy bien y que las mujeres lo apoyan en los pueblos en Guerrero, no hablemos de Acapulco, sino lugares más chiquitos. ¿Cómo defiendes eso? Pues es que sí, tenemos una muy pobre oferta política ahorita, entonces pues en tierra de ciegos el puerto es rey. Muy bien, gracias. La siguiente es Úrsula Cervantes y ella nos pregunta, en tu opinión, ¿cuál sería el gran reto para la industria automotriz? Justamente lo que decíamos hace ratito, el atreverse a cambiar. Ahorita todas las marcas automotrices, todas van a migrar al tema de lo eléctrico o lo híbrido o el cuidado al medio ambiente. Y está perfecto. Ustedes vean, por ejemplo, cómo migró General Motors, una marca tan contaminante como era Hummer, y la reconvirtió en una marca que hoy día se convierte en la primera camioneta con más de 1000 caballos de potencia en ser 100% ecológica. Tan es así que justamente su anuncio de lanzamiento te muestra la camioneta en un escenario que es como un desierto y todo, o sea, un rollo como muy, como muy rural y poco urbano, y van para allá las marcas. Entonces, las marcas automotrices tienen ese reto de cambiar, pero una vez que cambien, no parecerse a las demás. Ese es también otro tema, o sea, todas van a ir hacia el mismo lugar, pero entonces yo como consumidor, ¿por qué voy a tener que comprar un Volkswagen o por qué voy a querer comprar un Kia o por qué voy a querer comprar un Mazda? ¿Qué diferencia me ofreces? Encontrar tu valor agregado sin quitar el dedo del renglón de actualizarte y de innovar, va a ser el gran reto, yo diría. Gracias. La siguiente pregunta es por parte de José Granados. El tema digital implica el pago de campañas en Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, por parte de las empresas o pequeños negocios. ¿Hay alguna alternativa que evite el desembolso de dinero? No. Y es que aquí está el tema, José. Fíjate que eso es algo que me toca ver mucho con amigos, con clientes, que de repente Internet generó un halo equivocado, creo yo, hoy día a todo lo pasado lo vemos, de pensarse que todo lo que estaba en Internet tenía que ser gratuito, ¿no? Entonces nos acostumbraron a que bajabas una canción en Napster, para los de generaciones anteriores nos acordamos, y era lo correcto, ¿no? Hasta que llegó Metallica y dijo, no, se tienen que pagar los derechos de autor por cada canción, se cerró Napster y todos nos enojamos. ¿Cómo nos quitas Napster, no? De repente empezaron a poderse bajar películas y de repente llegó o verse en YouTube y llegan las grandes productoras cinematográficas y dicen, no, necesitas pagar derechos para poder ver la película o comprar tu boleto en el cine para verla. Entonces, se generó un halo como de gratuidad en Internet que es equivocado. Si bien sí las estrategias digitales son más económicas que anunciarte en televisión o que anunciarte en la radio, lo que es una realidad es que sí implican un desembolso, pero yo lo quiero ver desde esta perspectiva, José, una inversión. Y aquí sí tienes que seleccionar muy bien a tu proveedor, donde el proveedor te diga la verdad y obviamente esté acorde a tu presupuesto. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis clientes cuando llegan conmigo, cuando vamos a desarrollar una estrategia digital, no podemos ver resultados reales
en menos de 6 meses. O sea, los primeros 6 meses va a ser inversión y los primeros 3 meses es prueba y error para entender tu marca y para ver qué publicidad funciona y todo y entender muy bien tus métricas. Y luego de ahí empezamos ya a construir. Pero quien te diga, no, José, mira, yo contrátame y mañana vas a vender el doble de lo que vendías antes, huye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Te está queriendo sacar el dinero, no te está hablando con la verdad y eso, créeme, hay muchos proveedores que hacen eso. Entonces yo prefiero decirte, sí, sí hay que desembolsar, pero ese desembolso empieza a verlo como una inversión. Gracias, Enrique. Tenemos las últimas 3 preguntas. La primera es, Alejandra Vega nos pregunta, ¿cómo se van a crear las audiencias en Facebook si ya no habrá cookies? Mira, es toda es una duda que tenemos todos los que nos dedicamos a todo este tema de la comunicación. Google anunció FLoC, que insisto, es este sistema que va a sustituir a las cookies. ¿En qué consiste? Sé poco, honestamente no te puedo decir cómo va a funcionar. Hasta donde lo poquito que ha comunicado Google y que se sabe y que lo traducen algunos expertos, es que en lugar de dejar tus rastros en las páginas de internet donde navegues, lo que van a hacer los navegadores, particularmente Google Chrome, que es quizá de los más fuertes, lo que va a empezar es a generar categorías, le llaman ellos etiquetas o tags, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, vas a navegar en una página de internet y se va a quedar registrado en una tag. Luego vas a navegar en otra, vas a estar en las redes sociales y se van a generar etiquetas. Esas etiquetas te van a categorizar, te van a decir, tú eres una mujer que le gusta la moda. Entonces, por tanto, hey, ¿quién se quiere anunciar con alguien que le interesa la moda? A ver, vente para acá, yo te pongo el anuncio y todo. Se van a generar etiquetas, pero ahí viene otro debate también interesante. Temas incluso de discriminación. Por eso tampoco han soltado mucha información, porque dicen, a ver, entonces me vas a categorizar, me vas a poner a mí como persona con etiquetas específicas de navegación y entonces los anunciantes, tú los vas a llamar para que se anuncien conmigo porque yo soy una persona que le gusta la moda cuando a lo mejor solo estaba buscando un vestido en una ocasión muy específica. O sea, vienen temas ahí bien complicados, hasta un rollo medio ético, que habrá que ver cómo sale. Insisto, lo de FLoC es una incertidumbre, no se ha comunicado mucho y como esto viene hasta 2023, tampoco es como que le surja mucho comunicar. Muy bien, Enrique. Vamos por la siguiente pregunta, que es la penúltima, por parte de Félix Vallejo. Laboralmente, las empresas, ¿cuándo o cómo deberían cambiar sus estrategias para poder vivir con la responsabilidad y conciencia que mencionas? ¿Y cómo cambiar a los líderes que aún no ven esto? Lo primero que te diría es, cada cuánto no hay una temporalidad. O sea, más bien lo que tienes tú que basarte es en tu manual de fundamentos. Si no tienen manual de fundamentos las empresas donde trabajan o ustedes tienen una empresa y no tienen manual de fundamentos, háganlo. Estudien sobre ese tema, créanme que les va a servir muchísimo. El manual de fundamentos es misión, visión y valores. Cuando tu visión, que es a dónde quieres llegar en cierto tiempo, en 2025, en 2030, en cierto tiempo, cuando tu visión ya la conquistaste, entonces en ese momento tienes que cambiar tu manual de fundamentos, tu visión, que era lo que querías lograr, ya lo lograste y eso se convierte ahora en tu misión, que es tu hoy y tu ahora, y tendrás que buscar una nueva visión, a dónde quieres llegar en algún futuro. Entonces, yo te diría que cuando tú logres tus objetivos es cuando tienes que empezar a cambiar cosas, no antes. No se debe de cambiar de caballo a la mitad del río, ¿no? Ahora, ¿cómo cambiar a esos directivos que se niegan un poquito a innovar y todo? Híjole, yo te diría que no es tanto de cómo hacerles un golpe de estado, no va por ahí. Solitas las personas, el mundo es cíclico, ¿no? Y las personas eventualmente cuando no se actualizan, cuando no estudian cosas nuevas, etcétera, cuando no están informados de cosas nuevas, solitas, las propias, el propio gremio incluso los va relegando. Es muy triste pensarlo, pero así es. Hay muchas personas, hoy día, ahora que ya pasó la vacunación de los 60 y más, personas de 60 y más que siguen siendo top y siguen siendo líderes de la industria y son unos gurús, así lo digo tal cual, porque se han ido actualizando y probablemente saben más que cualquiera de nosotros sobre temas digitales, a pesar de que no son nativos digitales. La edad no importa. Aquí lo que tiene que ver es qué tanto te actualizas y qué tan preocupado estás justamente por siempre estar a la vanguardia. Gracias. Nuestra última pregunta es por parte de Genaro Franco. ¿Crees que regresemos a una relación B2C presencial fortalecida? ¿Será una buena oportunidad para replantear nuevas estrategias de servicio al cliente presencial? Sí, mira, no creo que regresemos al 100% al business to consumer, pero sí es una realidad que tenemos que empezar a plantear alternativas. O sea,
no es migrar totalmente nuestro modelo de negocio y ahora nos replegamos y solo vamos a vender business to consumer. Hay que agregarle el business to consumer, o sea, hay que agregarle ese modelo y por eso les decía que es importante que nos convirtamos en seres digitales, en seres me refiero empresas, ¿no? Digitales. Si nosotros entendemos que el mercado ahorita está más en esa línea, por eso les hablaba de los microproductores. La señora que te vende queso Oaxaca, pues por supuesto que va a competir dignamente para tu canasta básica contra Walmart, porque tú vas a decir, es que Walmart no me ofrece el sabor del queso que ella me vende, entonces le voy a comprar a la señora. Sí, a lo mejor nada más le compro queso, pero esa señora ya le vendió quesos a toda la colonia y esa señora ya hizo su marca, ya hizo su negocio. Entonces, y sí, definitivamente le quita negocio a Walmart, poquito, que le vende, en lugar de vender 50 quesos al día, vende 20, pero de 20 en 20, de 30 en 30, pues se va haciendo ahí una cuestión bastante interesante de negocio. Entonces, sí, el modelo va para allá, pero no te diría hay que quitar lo viejo, solamente hay que integrar lo nuevo y tú solito, tus propios números te van a decir para dónde va tu propio mercado. Muchísimas gracias, Enrique. Con esto cerramos nuestra ronda de preguntas y respuestas. ¿Algo más que quisieras agregar para finalizar esta participación? Pues no, agradecerles mucho la invitación a Mercados 2.0, agradecerles este tiempo, la paciencia a quienes se han quedado con nosotros, reiterarles mis datos, aquí está mi Twitter, @Quique Ortega, mi Facebook, Quique Ortega Oficial, y mi correo enriqueortega@lasallistas.org.mx. Me va a dar mucho gusto que me escriban, que me pregunten, y todas estas dudas que por ahí se quedaron en el tintero, pues estoy a sus órdenes para futuras ocasiones. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar. A nombre de Mercados 2.0, que tengan una excelente tarde. Gracias.